Miren, yo quiero agradecer a todos los que ya están conectándose por la vía de Facebook, Facebook del Nuevo Diario, que como siempre nos dan la amabilidad, la gentileza de estar con nosotros y de comentar las cosas que pasan aquí en Enfrentados. Ustedes saben que en mi caso soy duartiano y en mi caso admiro, profeso, comparto los principios que nuestros padres de la patria enarbolaron para crear, defender, luchar por una patria independiente de toda dominación extranjera y que además tuviera la posibilidad de tener una identidad cultural y de tener además una identidad nacional. No es casual que nuestros padres de la patria pensaran más allá de la curva, creando símbolos para que esa patria tuviera de alguna forma una identidad. Nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno nacional, son de esos símbolos que esos pensadores, más allá de la curva, pensaron para dejarnos a nosotros como legado que tenemos que defender, que admirar, que honrar. Y por eso le pedí al historiador Juan de la Cruz que viniera hoy a conversar con nosotros sobre eso y ¿por qué no en el mes, compañero, febrero? Un mes que tiene tanto significado para nosotros los dominicanos por muchas cosas, como decía Eddie Pérez tras la cámara, el nacimiento de Juan Pablo Duarte, el 27 de febrero, hitos de la historia dominicana, de esa historia patria. Así que sin más preámbulo, yo quiero agradecer de nuevo, públicamente, a Juan, que siempre que lo he llamado, que siempre que lo he contactado, me dice, sí, cuando quieras, yo voy. Juan, muchas gracias. Siempre, siempre, Mariano, y el equipo estrella que tú tienes contigo cada noche. Muchas gracias. Juan Pablo Duarte Díez, en su formación holística, y digo holística porque fue un hombre que a temprana edad viajó a Barcelona, viajó a España, ¿verdad? Viajó a París, viajó a Estados Unidos y vio en esa época lo que era la democracia y vio en esa época lo que era la libertad y vio en esa época lo que significaba tener de alguna forma una nación con símbolos, con valores. Y eso fue lo que quiero pensar, ¿verdad? Que cuando vino a su patria, fruto de esa experiencia, ese carácter a Duarte le cambia. Y quiero recordar que el carácter se crea con 4 cosas, compañero. Con educación, con principios, con valores y experiencia. Viajar por el mundo a temprana edad te da una experiencia única, como se le dio a Duarte. Viajar por el mundo a temprana edad de alguna forma te educa y viajar por el mundo a temprana edad te amalgama de esos principios y valores de independencia que Duarte vino con él. Juan, para ti que eres y que has estudiado y has investigado, ¿qué detonó en Duarte esa idea de aires de libertad? Lo primero es, como tú sabes, Mariano, que esos valores se empiezan a crear en el hogar. Así es. Y en Juan Pablo Duarte tenemos justamente esos elementos. Un padre, como lo fue don Juan José Duarte, que no firmó el manifiesto de adhesión a la ocupación haitiana. Ese es un elemento muy importante que muchos historiadores no toman en cuenta. Uno de los pocos comerciantes que no suscribió el manifiesto de adhesión a la dominación haitiana. Eso en esa época representaba un cisne negro. Claro, una persona que era raro. Eso significaba, de alguna manera, oposición al régimen que se estaba instalando en el país. Y hablaba de sus criterios. Y hablaba de su criterio. Pero además de ese elemento que marcó a Juan Pablo Duarte, debemos recordar que cuando se produce la ocupación, tenía 9 años Juan Pablo Duarte.
9 años, ya era un infante camino hacia la pubertad. ¿Mm? Y eso no solo marcó a Duarte, sino que marcó a la familia Duarte, ¿A incluyendo qué edad salió Juan Pablo Duarte a por los primera vez del 16 país? años, A los 16. Era un mozalbete todavía. un mozalbete. Entonces, ese elemento es un elemento importante. Varios de sus biógrafos, entre los cuales me suscribo, hablan de la actitud de Duarte frente a John Aradán, que era el capitán del barco Washington, donde él se fue a Estados Unidos. John Aradán cuestiona a Duarte y le pregunta por ese pasaporte haitiano, que si él no se sentía mal que lo denominaran haitiano. Y Duarte entonces dijo, yo soy dominicano, no soy haitiano. Es una pregunta que yo siempre he tenido. ¿De dónde sale ese gentilicio dominicano cuando para todo el mundo, los que vivíamos en esta isla, también éramos haitianos? Fíjate que el capitán del barco así lo señala, ¿no? Tú eres haitiano. Sí, ¿De dónde sí. sale eso? Lo primero es que el pueblo dominicano sepa que cane es sinónimo de perro. Dominico es sinónimo de señor. Junto esa palabra, esas dos palabras en latín significan devotos del Señor, para no decir perros del Señor, devotos del Señor, seguidores del Señor. Y Fieles del Señor. Fieles al Señor. Eso significa claramente que Duarte y el pueblo dominicano, antes de Duarte ya, se concebían como un pueblo devoto de Dios. Y eso ya desde el siglo XVIII, varios escritores nuestros, criollos, suscribían la palabra dominicano. Incluso José Núñez de Cáceres, en lo que es la Declaratoria de Independencia, después de hablar de Estado Independiente de Haití español, más abajo dice Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Es decir, que el propio José Núñez de Cáceres en 1821 ya suscribió el nombre de pueblo dominicano. Y Duarte era un estudioso de la historia nuestra y más de ese proyecto que José Núñez de Cáceres había encabezado. Por eso muchos a él y a los trinitarios lo tildaron de colombiano. ¿Por qué? Porque el proyecto de Núñez de Cáceres suscribió el proyecto de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Entonces muchos a Duarte los indicaban de colombiano por eso. O sea que era una persona adscrito al proyecto de José Núñez de Cáceres, cosa que en cierta medida pudiéramos decir sí, se identificaba con un proyecto de una república mayor que la nuestra, nada más. Pero no, Duarte fue muy inteligente y dijo no, este proyecto no es colombiano por lo siguiente, porque se asociaba a lo de colombiano, lo de la abolición, la no abolición de la esclavitud. Y Duarte tenía un criterio bastante claro sobre eso, de que el proyecto que él y los trinitarios fundaron era contrario a la esclavitud. Y en ese sentido, Duarte quiso establecer diferencias respecto del proyecto colombiano de José Núñez de Cáceres, de la Gran Colombia, vamos a decir, que suscribía José Núñez de Cáceres. Y esto claramente por ese elemento, ¿no? Por lo demás, él se identificaba con un proyecto más amplio. Pero esa parte de la no abolición de la esclavitud que no llevó a cabo Núñez de Cáceres era un elemento negativo para un proyecto como el que Duarte y los trinitarios fundaron. Porque incluso, si vemos lo que es el manifiesto del 16 de enero de 1844, habla claramente de que no se concebía la esclavitud como un elemento posible. Y el primer decreto que tiran es: a todo aquel que proclame la esclavitud será perseguido. O sea que ellos estuvieron claros desde el principio que había que establecer esa diferencia respecto
del proyecto independentista de Núñez de Cáceres, que no abolió la esclavitud y por eso no obtuvo el apoyo de más de 10.000 esclavos que habían de este lado, y por eso fracasó en su intento como proyecto de independencia. O sea que esa situación Duarte la tenía bastante claro y por eso quiso diferenciar ambas cosas. Eddie Pérez. Profesor, cuando usted habla sobre la forma en que pudo incidir este primer proyecto, este primer embrión de una nación, usted mencionaba que José Núñez de Cáceres ya había concebido, originario, 20 y tantos años antes de Juan Pablo Duarte, el término dominicano, y usted habla de la visión de la nación a la que aspiró José Núñez de Cáceres. Quizás no sería un poquito antihistórico hacer una comparación de acuerdo a la realidad geopolítica existente al momento. O sea, estamos hablando de 1821, pero cuando hablamos del proyecto de Duarte estamos hablando de ya 20 años más adelante. Ya era posible visualizar naciones con la libertad a la esclavitud funcionando. Cuando Núñez de Cáceres, las naciones que apenas se habían proclamado libres de esclavitud, eran muy poquitas y eran proyectos un tanto tímidos. ¿No cree usted que quizás Núñez de Cáceres no se embarcó también en este proyecto de la abolición de la esclavitud en el territorio dominico español, que él le llamó pueblo dominicano, quizás para guardar lo que en la época era lo que se podía? Mira, lo que pasa es lo siguiente: un antiguo esclavo fue la base de sustentación militar del proyecto de José Núñez de Cáceres, que fue el comandante Pablo Alí, que había sido esclavo, había participado en la Revolución Haitiana en 1791, agosto de 1791, y se había puesto al servicio de España, y había logrado ascender en términos de rango hasta llegar a coronel, producto de esa acción militar que él llevó a cabo a favor de España. Entonces todo esto, Núñez de Cáceres, después que logra el apoyo de Pablo Alí, que Pablo Alí prácticamente hace prisionero al gobernante español Pascual Real I, que era el gobernante de la colonia española en Santo Domingo, él le da la espalda a Pablo Alí. Y Pablo Alí entonces, ¿qué hace? Se coloca del lado de ¿quién? De Jean-Pierre Boyer. O sea que si él hubiese actuado conforme a lo que había pactado con Pablo Alí, de que iba a proceder a abolir la esclavitud, probablemente tiene un ejército detrás. Existía, profesor, para el momento ese sentimiento de pertenencia que nosotros le llamamos nacionalismo. ¿Usted cree que la sociedad estaba preparada en el momento para asumir el proyecto de José Núñez de Cáceres? Porque podríamos hablar y ver el fracaso del proyecto, pero recuérdese que un proyecto sin sustento social, un proyecto de esa magnitud que no tenga un sustento social en el que la gente no se identifique con el proyecto por la falta quizás de herramientas que existía para el momento. Vemos que Juan Pablo Duarte recurrió a métodos novedosos para la época, usó el teatro, los panfletos, la forma en que llevaba el mensaje era muy novedoso para lo que se había hecho aquí. Que era lo que él vio en esos países. Que fue lo que él vio, que era la forma en que él vio en que se culturizaba el mundo. Pero debo decirte que igual hizo José Núñez de Cáceres. José Núñez de Cáceres era un literato, un fabulista. Usó la fábula como medio para llegar a la población llana. Entonces lo que quiero dejar claro es lo siguiente: en el caso, cuando tú te comprometes a algo y tú traicionas ese compromiso, no hay forma de que, por ejemplo, frente a un gobernante con tanto poder como lo era Jean-Pierre Boyer, tú puedas entonces concitar a un grupo humano como ese, más de 10.000 esclavos, que si hubiese procedido a abolir la esclavitud, lo tenía de su lado. No es lo mismo frente al apoyo que él buscó de los terratenientes, de los ateros. Él, en lugar de
de poder, actuar honrando su compromiso con Pablo Alí y los que le apoyaron, lo que hizo fue colocarse del lado de los ateros. Y ese fue el grave error de José Núñez de Cáceres. Por eso no logró triunfar. Si tú tienes un apoyo por lo menos de 10,000 y pico de personas, claro que iban a apoyarlo si tú aboles la esclavitud, pero si tú dejaste todo igual, incluso al líder que logró, por ejemplo, hacer preso al gobernador español, le ponen en el proyecto de constitución que los analfabetos no pueden ser parte del gobierno, y él era analfabeto. Que los analfabetos no pueden tener posición preeminente en el gobierno, que no son ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Quien te dio la mano, tú se la estás mordiendo. Harakiri. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó con Pablo Alí. Pablo Alí, ¿de qué lado se coloca entonces? Incluso, Pablo Alí había Boyer, a través de distintos enviados, le había prometido de todo a Pablo Alí. Y él se mantuvo firme del lado de España. Moisés Ruiz. Y en un momento dado solicitó la nacionalidad española, Pablo Alí. Y Núñez de Cáceres, que era tan inteligente, y Joaquín del Monte, le aceptaron la nacionalidad, pero ellos le recogieron ese documento, lo escondieron y le dijeron que le habían rechazado la nacionalidad, como una manera de integrarlo, Joaquín del Monte y Núñez de Cáceres, al proyecto. Y con eso es que logran integrar a Pablo Alí. Entonces después también lo traicionan a él. O sea, eso evidentemente deja ver... ¿La base económica de Pablo Alí cuál era? Pablo Alí, en este caso, había logrado, o sea, tenía conuco, era un hombre dedicado a la agricultura, al tiempo que ejercía la labor militar. Fue militar en San Juan de la Maguana, fue militar en varios pueblos. ¿Y rango? Llegó al rango de coronel con los españoles. Y entonces, a partir de ahí, Duarte, que fue un hombre súper inteligente, o sea, y lo elevó al rango de general, Jean-Pierre Boyer, inmediatamente, general de brigada. Pero Duarte era súper inteligente y lo colocó de su lado en lo que fue la reforma, el movimiento de la reforma. ¿Y qué hace Duarte y los trinitarios? Lo eleva al rango de general de división para colocarlo de su lado en ese movimiento de la reforma. Y termina siendo, cuando él murió, 13 días antes de la independencia nacional, él era el jefe del distrito de Santo Domingo y general de división. 14 de febrero. 14 de febrero. ¿Qué significa esto? Que Duarte actuó con una inteligencia enorme y colocó a Pablo Alí de su lado, porque sabía que era un hombre que tenía mucho prestigio al interior de sectores importantes, digamos de esos sectores negros, como lo era José Joaquín Puello y otros. O sea, entonces actuó súper inteligentemente. Eso nos dice entonces que Juan Pablo Duarte fue un hombre táctico y supo integrar a ese militar tan destacado y colocarlo, ¿verdad?, en una posición brillante, vamos a decir. Moisés. Ok, maestro, para mí un placer. Yo siempre he dicho que José Núñez, el peor error que cometió José Núñez de Cáceres, fue haber proclamado esa independencia efímera. Una independencia donde no iba a libertar a los esclavos, pues era lógico que los esclavos no le iban a apoyar. Y aún cuando los padres de la patria, específicamente Francisco Rosario Sánchez, proclaman la independencia, tiene que salir a visitar los pueblos para convencer a los esclavos de que no era una independencia como la que hacía Núñez, sino que esa independencia ahora lo incluía a ellos también. Sin embargo, maestro, hay algo que a mí me tiene hay dos preguntas que me tienen, hace mucho he investigado y no he tenido algo que me sostenga esto, porque he escuchado varios historiadores de la UAS que han dicho lo siguiente, que
Matías Ramón Mella no debió de haber tirado el trabucazo, que la intención era declarar independencia sin un tiro, sin un trabucazo, sin pleito, sin derramar sangre, pero que Matías Ramón Mella, se dice que hubieron dos, uno de dos. Dicen algunos, que eso lo he escuchado de maestros en la universidad, dicen algunos que fue que él se le zafó un tiro él estando borracho. Y otros dicen que fue que él se asustó y el tiro se le zafó, pero que él no debió de haber tirado ese trabucazo. ¿Qué tiene eso de cierto? ¿Qué tiene eso de falso? Eso es una manera de desmeritar, Tractarlo. de desmeritar a un hombre que en todo momento estuvo claro y definido Militar de en favor de carrera. un proyecto independentista como el que Duarte encabezó. Y un individuo que en toda la trayectoria de su vida demostró ser un hombre valiente, que no temía nada a nada ni a nadie. Solamente hay que saber que a los 19 años de edad ya él era gobernador militar de San Cristóbal. Militar A de los carrera. 19 años. 19 años de edad, en 1935. Es decir, 3 años antes de que se funde la Trinitaria. Ya él era gobernador militar de San Cristóbal, como le llaman preposé, o le llamaban los franceses en ese momento. Preposé. Y no conforme con ello, era un hombre de armas, que se codeaba con los oficiales más importantes. Por eso cuando a Juan Nepomuceno Ravelo se le envía como contacto con el movimiento de la Reforma, fracasa porque Juan Nepomuceno, aunque era un hombre de ideas democráticas y progresistas, no tenía el contacto con los oficiales de Haití, cosa que sí tenía Mella. Porque Mella era oficial del ejército haitiano. Claro, claro. Pues vamos a estar claros que había un solo ejército en ese momento. Uno solo. Y dicho sea de paso, hablamos de oficial. Cuando hablo de oficial, hablo alto rango. Así o sea, es. era un militar de carrera. Maestro, hay algo, sin embargo, que a mí me ha preocupado en cierta forma. Y es que ese Juan Pablo, que monta toda una estrategia, como dijo Eddie, basada en panfletos, basada en arte dramático, basada en una estrategia de trípode, o sea, donde Trinitaria. la Trinitaria eran 3 personas que tenían que hacer a su vez cada uno de ellos 3 más, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay en las luchas de Juan Pablo Duarte, recoge la historia que Juan Pablo Duarte devuelve un dinero que le queda de la jornada de batalla. Mis amigos generales, en algunos casos, algunos de ellos, cuestionan que en plena guerra a un general le sobre dinero en una guerra que faltaba de todo, que faltaba medicina, que faltaban armas, que faltaban pertrechos militares, etcétera, etcétera. ¿Cómo se recoge esa parte? Porque lo han recogido como la pulcritud de Juan Pablo Duarte al devolver lo que le sobró. Sin embargo, desde el punto de vista militar, que es el que yo le hablo, cuestionan a que Duarte en una epopeya como esa le haya sobrado dinero, donde ese dinero era precisamente para incentivar a las tropas, tener mejores armas, tener mejores uniformes, tener mejores pertrechos militares, tener mejores comidas, etcétera. Alimentación para la campaña. ¿Cómo lo recoge la historia? Es una cosa. ¿Y cómo lo ve usted, maestro? Bueno, lo primero quiero un poco terminar la inquietud que tenía el hermano, en el sentido de que Mella esa noche hizo lo que debía hacer. No fue que se le zafó ni estaba borracho. No se le zafó ningún tiro, al contrario, habían personas que estaban tratando de echar hacia atrás. Por eso fue que tiró el tiro. Para templar los ánimos de aquellos vacilantes. Por eso fue que se tiró el tiro. Ese tiro Sí, fue... para templar los ánimos de los vacilantes, él decidió tirar el cañonazo. Es una manera de aquellos que tenían miedo
templar sus aceros. Como se dice, así se templó Que el cabe acero. señalar que ya había un acuerdo entre la tropa que custodiaba la fortaleza y Así ellos. es. Por eso no se tiró un tiro. O sea, fue una entrega que le hicieron. No se recoge la historia. ¿Quién fue el comandante que le entregó a Mella? Claro. ¿Quién? En este caso, se tiene la información del que estaba en la Puerta del Conde, que era uno de los complotados que le tocaba esa noche ser de centinela. ¿Quién era? Ahora el nombre no lo... Es posible que en el transcurso lo recuerde y se lo exprese. El otro aspecto de mi cuestionamiento, Sí. no de mi cuestionamiento, sino militares de alto rango con los cuales yo tengo el placer de compartir, muchos de ellos generales, me han planteado esas cosas. Y que conste para conocimiento del público que este documento reposa como la primera rendición de cuentas realizada Así es. en la República Dominicana, que me parece que aparece una copia digital y en la Cámara de Cuentas lo tienen como un documento Sí. sumamente importante. Así es. Y en el Museo Duarte está ese documento, digamos el original. Debo decir que, contrario a lo que pudieran decir, ¿verdad?, esos oficiales, amigos suyos, Duarte con eso demostró que los militares y los civiles que van al gobierno tienen que rendir cuenta. Lo demostró por lo siguiente, porque él fue a una campaña para enfrentar a las tropas haitianas. El acuerdo que había, o la disposición de la Junta Central Gubernativa, era que se pusieran de acuerdo él y Pedro Santana ¿Cuánto para llevar a cabo ¿Cuánto le dieron a Duarte? Para 1.000 pesos fuertes. ¿Cuánto Era sobró? 1.000 pesos. Gastó en este caso 173 pesos y entregó 827. Por eso es que mis amigos generales cuestionan que cómo es Pero, posible, ok, déjame decirte cómo por es posible que le sobre más del 80%. Que Pedro Santana lo iba a matar y Oye, Pedro Santana quería que pero lo mira, quitara. ese Déjeme cuestionamiento tiene lógica, ¿eh? Pedro Santana quería que lo iba a matar. No tiene lógica por lo siguiente. Pero Mariano. dígame, o sea, estoy Voy para enfrentado, allá. ¿eh? Voy para Yo- allá. Yo aclaré desde el principio que Sí, yo sí. soy duartiano, Sí, sí. para que no nos confundamos, ¿no? Yo sé. Pero hay dudas que hay que sacar al aire, ¿no? Claro. Mira qué es lo que pasa, como él era lo que estaba expresando. La disposición de la Junta Central Gubernativa cuando lo nombra general adjunto al general en jefe del Ejército del Sur, Pedro Santana, era que ambos se pusieran de acuerdo para un plan de ataque al ejército haitiano. Pedro Santana en ningún momento quiso diseñar un plan conjunto de ataque con Duarte. Duarte pidió a la Junta Central Gubernativa en varias ocasiones, y la última que consta fue el 12 de abril de 1844. ¿Pidió qué cosa? Donde envía una carta a la Junta Central Gubernativa pidiendo autorización para que le permitan a él y al ejército que él y que Santana tenía bajo su dominio, que le permitieran atacar al ejército haitiano. Y lo que hace la Junta Central Gubernativa es pedirle a Duarte que regrese a Santo Domingo, que él es más importante en Santo Domingo que en Asua. Y entonces Duarte, un hombre disciplinado, que no quería armar un lío entre él y Santana y la Junta Central Gubernativa, accede a regresar a Santo Domingo. Porque Santana nunca reconoció a Duarte como un militar. Claro, pero es un error, Santana eso es un error grave de Santana, porque Duarte reconocía a era... Duarte como un intelectual y no como un Es que un Duarte militar. era más militar que él, porque Duarte se integró al ejército en 1834. Inmediatamente regresa de España, 3 años después se integra al ejército y asciende al rango de coronel, que esa es la otra parte de Duarte desconocida. Llega en 1843, cuando se ve obligado a irse al exilio, era coronel. Y es Duarte el que se reúne con el hermano de Pedro Santana, Ramón Santana, y autorizado por la Junta Popular de Santo Domingo, que había surgido de lo que era el movimiento de la Reforma, le dice a Ramón que él está investido de poder para asignarle el rango de coronel a Ramón. Y Ramón dice, no tengo... no me gusta la milicia,
pero a mi hermano Pedro sí. Y Duarte lo inviste como coronel a Pedro Santana, es decir, Duarte fue coronel antes que Pedro Santana. Eso significa entonces que Duarte era un hombre con una formación militar, que había hecho carrera militar, y esa es la parte desconocida de Duarte, y se le presenta como un idealista, como un individuo que vivía en el aire, cuando era un hombre de carne y hueso, y un hombre con los pies sobre la tierra. Es bueno señalar, maestro Juan de la Cruz, que los Santana eran mellizos. Sí, sí. Y que había uno, Pedro, que era el aguerrido. Gemelo. Eran gemelos, que era el aguerrido, que era el de temperamento fuerte, no así Ramón. Claro, Ramón era más sosegado, más racional. Por eso es que Ramón le dice, no estoy hecho para la milicia. Así es. Mi hermano sí. Y Duarte entonces acoge esa idea de Ramón y lo inviste como coronel porque él fue con una carta de ruta, salió de aquí para todas las provincias del este. Y en ese recorrido se reúne con los hermanos Santana e inviste a Pedro Santana como coronel del ejército. Entonces es para que nos demos cuenta de que Duarte fue primero que Santana militar. Y cuando regresa del exilio en Curazao, ¿qué es lo primero que hace la Junta? Juramentarlo como vocal de la Junta y designarlo comandante de la Plaza de Armas de Santo Domingo, que era equivalente a lo que hoy es el ministro de Defensa. Y lo asciende a general. A general de brigada, y prácticamente como ministro de Defensa, que es lo que la Plaza de Armas más importante, ¿cuál era? La de Santo Domingo. Así es. Y Duarte pasó a ser el jefe de la Plaza de Armas. Entonces, Duarte, que es un hombre disciplinado, que no iba a crear un problema, porque no le permitieron irse con el ejército a combatir a los haitianos en Asua, lo que hace es regresar a la capital de la República. Y allí, como debe hacer toda persona transparente, hace una relación de lo que gastó la tropa que él encabezaba, que no dejó de comer, comió bien esa tropa, compró plátano, compró un becerro, a los oficiales que se portaron bien y desarrollaron vamos a decir, una trayectoria limpia, lo premió con esos 173 pesos que gastó. O sea, hizo muchísimas cosas, demostró que se puede hacer muchas cosas con pocos recursos. Y entonces al Tesoro de la República le entrega 827 pesos. ¿Eso qué es lo que demuestra? Que es un hombre austero, pero al mismo tiempo certero en las cosas que había que comprar. Así es. Cosa que no hizo Pedro Santana. Pedro Santana, cuando por ejemplo se le pidió cuenta, lo que hizo fue que dijo, ¿y cómo me están pidiendo cuenta? Un hombre que lo ha dado todo por la República. Y contrario a eso, ¿qué fue lo que hizo? Pidió que le entregaran la isla Saona. Hay un documento donde él pide al Congreso de la República que le autoricen cortar, posesionarse de la isla Saona para cortar caoba, cedro y demás. Para él. Para él. Entonces, y diciendo que él había dado tanto a la República. Es decir, es una carta que demuestra que Santana no estaba por amor a la patria. Mire, tengo que saludar a algunos amigos que se han conectado desde fuera del país. Cuando volvamos yo quiero hacer una pregunta. El mejor programa de la noche, dice Joel López. Buenas noches, Enfrentado. Gracias, Joel. Andrés Rodríguez, desde New York, dice buenas noches, hermanos, miles de bendiciones y salud para todos ustedes, hoy, mañana y siempre. Un fuerte abrazo. Mi madre, Altagracia Borges, que está en sintonía y lo está viendo usted, dice buenas noches en sintonía. Rudy Torres, desde Plainfield, New Jersey, dice buenas noches. Iván López, saludos equipo, Iván López, el pastor Iván López, que siempre está pendiente de nuestros programas. Moisés Ruiz. Maestro, otra pregunta. Este es el único país que tiene 3 padres de la patria. Sin embargo, si hiciéramos un cuestionamiento, vamos a encontrar algunas personas que dicen que quien merece ser padre de la patria es Matías Ramón Mella, otros que dicen que no, que debería de ser
Francisco de Rosario Sánchez y otros, Gregorio Luperón. Ya sabemos el caso de Núñez de Cáceres, que si hubiese libertado la esclavitud, pues él hubiese sido el primer padre de la patria y quizás no hubiésemos llegado a donde Duarte, porque ya se hubiese producido una independencia. A su juicio, ¿usted cree que hay algún otro padre de la patria que merezca serlo? ¿Y por qué como que Duarte es el baluarte, como que es el especial ante los demás padres de la patria? No, sin duda alguna, Juan Pablo Duarte es el ideólogo del proyecto. Y el que idea el proyecto es el que pare la idea, es el organizador, es el que prácticamente conquistó a los demás para ese proyecto. El que sacrifica la fortuna de la familia, que ninguno todo, otro lo hizo, ¿eh? El que sacrifica todo. Sin embargo, Francisco Rosario Sánchez lo matan a él y matan a su familia completa. Está bien, pero vamos por parte. Vamos a lo de la fundación de la República. Sí. La fundación de la Trinitaria es un proyecto que Duarte lo concibe, incluso desarrollando una labor de propaganda junto con su amigo José María Serra. Cuando regresa él del exterior, él encuentra a su amigo José María Serra haciendo una labor de propaganda en contra de las medidas del gobierno haitiano. Y él se entera que su amigo, visitándole, que se entera que su amigo era el que estaba desarrollando esa propaganda, el dominico español, firmaba José María Serra, esos manifiestos, esos documentos. El dominico español, su seudónimo. Sí, un seudónimo. Y entonces Duarte va a visitarlo una noche y le dice, él lo encuentra en esa labor de elaborando esos pasquines y dice, oh, pero yo no sabía que eras tú el que estaba haciendo estos pasquines. Le dijo, ¿me puedo integrar contigo? O sea, para que tú veas el nivel de humildad de un Duarte, ¿me puedo integrar contigo en esa labor? Le dijo, oh, pero para mí sería un gran honor, dice José María Serra, que fue el que inició, ¿verdad?, la labor de propaganda, pero quien, pasado varios años, del 33 al 35, al 38, casi 5 años siguieron en esa labor de propaganda, porque fue en 1833 que Duarte se enteró de esto. 5 años propagandeando, y hay un momento en que él le dice, ya, amigo mío, ya está bueno de estar excitando al pueblo. Hay que crear un instrumento político que pueda dar al traste con el sistema de dominación haitiana. Y a partir de ahí le propone fundar esa sociedad, la Sociedad Secreta Trinitaria, y se pone totalmente de acuerdo con eso, José María Serra, pero el ideólogo es Duarte, que le dice, ya no podemos seguir excitando a la población, llamando, la verdad, a que se subleve y sin ofrecerle un instrumento político. Y es Duarte que le propone eso que, sin duda alguna, había visto en su viaje por España, Francia, Inglaterra, había visto situaciones similares. Por ejemplo, José Espronceda, el poeta español, varios años antes de él llegar a España, había sido expulsado de España por crear una organización similar, los numantinos se llamaba. Y Duarte, que era un estudioso de todo ese proceso, incluso llegó a escribir poemas similares a los de José Espronceda, influido, ¿verdad?, por estas ideas de Espronceda. Lo que significa que Duarte fue una persona clave en la creación de ese proyecto y por lo tanto es el padre de la patria. No podemos verlo como que es el padre de la patria principal. Es ya una decisión del general Ulises Heró en abril de 1894 para solucionar ese impasse, de que unos decían que Sánchez, otro Mella, sí, otro Duarte. Entonces él dijo, no me muevan los santos, los altares, que se me caen los santos. Y entonces dijo, vamos a designar los 3 padres de la patria. Y propone una moción al Congreso y el Congreso la aprueba. Repito, 11 de abril de 1894 es que se instituye esto de que hubiesen
3 padres de la patria y no uno, como en verdad todo el mundo sabe, y por eso el pueblo dominicano es un pueblo inteligente, el que tuvo la idea, el que sacrificó los recursos suyos y de su familia, el que estuvo, hizo un apostolado, ¿verdad?, de la independencia de la República, donde planteó claramente que nada ni nadie podía enajenar un solo ápice del territorio de la República Dominicana. Es decir, ese es el Juan Pablo Duarte firme a la idea de una independencia absoluta del pueblo dominicano. Los demás se aliaron algunos con Santana, otros con Báez, pero Duarte no. Entonces, ese hombre firme en sus ideas es el que el pueblo dominicano ha reconocido como el principal padre de la patria. Los demás son próceres importantísimos en ese proyecto. Pero el de la idea central, el de la idea indoblegable, es Juan Pablo Duarte, claramente, clara y decididamente, podríamos decir. Profesor, como proceso libertador, a nosotros mencionar esta epopeya de independencia que se vivió, usted pone en primacía, pone en titularidad la participación de Juan Pablo Duarte, al igual que el presidente de la época. No veo el hecho como un solo hecho, sino veo la independencia dominicana como un conjunto de sucesos, y que estos sucesos tuvieron sus héroes. Entiendo que la decisión de designar 3 padres de la patria fue justa, incluso fue injusta, son 3 y todavía es injusta, porque Luperón queda como para la segunda etapa. Y si las luchas de Luperón, tampoco hubiese existido la patria, no estuviera la patria. O sea, lo logrado se hubiese perdido. Me parece que como política pública, para buscar la integración de todos los sectores, porque recuérdese que los padres de la patria también eran afines a sectores, algunos más al sector militar, el sector militar acogió a uno más que otro, y me pareció una decisión inteligente. En el caso muy particular de Duarte hoy, traigo a Duarte al día de hoy. ¿Qué le parece esta sociedad y el ideal de Duarte? ¿Usted cree que pudiera ser un buen candidato a algo, un buen aspirante a algo? Si estaría en un partido, ¿en qué partido? O más o menos, ¿cómo tendría que ser ese partido, profesor? Lo primero es que, al igual que tú, reconozco en Luperón a un prócer, Un padre de la patria. a un prócer, no a un padre de la patria, Padre de la patria. en el caso mío, un prócer que tiene prácticamente la primacía de ese proyecto restaurador. Aunque no fue el primero en iniciarlo, sino Santiago Rodríguez, que también hay que rescatar a Santiago Rodríguez de ese olvido, porque fue el iniciador de ese proyecto. El Grito de Capotillo lo inició Santiago Rodríguez como líder principal. Y luego Luperón, que es el que se enfrenta directamente con el líder anexionista, que es Pedro Santana. Por eso la espectacularidad de Luperón, porque es el que se enfrenta a Pedro Santana y es el que dice, de la única manera que yo asumo ir a combatir al frente del frente este es si se dicta un decreto que diga que a Pedro Santana se le puede tomar vivo o muerto. Eso es Luperón, que dice, de la única manera que yo asumo el frente este es si se emite ese decreto. Y el primer decreto que emite el gobierno restaurador es justamente ese. Don Juan, permítame cumplir con unos compromisos comerciales. Claro. Y debo dejar en el aire las siguientes preguntas. Primero, ¿quién era Machepa? ¿Y por qué al final a los duartianos le llamaron los hijos de Machepa? De Chepita. Segundo, ¿por qué uno de los padres de la patria termina apoyando a Santana? Y tercero,
¿por qué Duarte muere en la inopia y en la pobreza? Vamos a un corte comercial y continuamos con usted. Juan Pablo Duarte, quien de una u otra forma, a pesar de los detractores, fue el padre de la patria principal de esta nación, el ideólogo, el que orquestó la trinitaria, el que orquestó la dramática, aquel que además se enfrentó en hacer la filantrópica y que motivó a que sus amigos, compañeros y contertulios se sumaran a ese ideal. Hoy hablamos de ese Juan Pablo Duarte. Hoy hablamos de un Juan Pablo Duarte que usted a lo mejor no conoce, que no ha escuchado, que no se ha ventilado, que en los libros no recogen. Y, por ejemplo, usted no sabe que Juan Pablo Duarte era músico. Usted no sabe que a Juan Pablo Duarte le encantaba dar serenata, que era enamorado más que el carajo. Usted no sabe eso, porque le han hablado del Juan Pablo Duarte intelectual. El romántico. El romántico. Pero ese Juan Pablo Duarte que nosotros estamos hablando hoy es ese Juan Pablo Duarte que usted lleva en la sangre, porque cuando a usted le gusta hablar bonito, le gusta hablar con constructo intelectual, pero también le gusta la bachata, usted es un Duarte cualquiera. Juan. Sí, sin duda alguna. Refiriendo a lo que decía el amigo Eddie, sin duda alguna Juan Pablo Duarte hubiese tomado partido. Juan Pablo Duarte no era de esta persona que no estaba identificada, pero probablemente hubiese tenido un proyecto distinto a los que conocemos. Es decir, que usted no se va a meter en medio y no lo va a poner en ningún partido. Un proyecto distinto a lo que hay. Y no lo va a poner en ningún partido. Porque ninguno de estos partidos que hay hoy día encarnan el ideal de una República Dominicana totalmente libre, independiente y soberana como Duarte. O sea, que usted me está diciendo que Juan Pablo Duarte fuera un Ramfi. No, sí. Un Manuel Valdés. Nada de eso. ¿Cómo que no? Totalmente distinto de todos esos partidos tradicionales. Y no es distinto el partido que está inaugurando Ramfi y Manuel Valdés. Para nada, eso es más de lo mismo. Maestro. Entonces, debo decirle que el proyecto de Duarte es un proyecto incluyente, un proyecto donde los dominicanos y dominicanas hubiesen tenido como elemento clave un sistema económico también distinto, no neoliberal, un proyecto político incluyente, una democracia participativa, un proyecto donde participaran los distintos sectores de la sociedad dominicana, como él siempre dijo, donde participaran negros, blancos, cobrizos, de todos los colores y toda vamos a decir, los aspectos que constituyen, todos los litorales que constituyen la sociedad dominicana. Ese Juan Pablo Duarte es un Duarte que creía que la República Dominicana debía ser una República Dominicana donde no estuviese ligada a ninguna gran potencia. Y nosotros sabemos que la mayor parte de los políticos nuestros se inclinan en un sentido o en otro. Pero cuando usted dice de la inclusión, parecería que hoy en día no se están incluyendo todos los sectores nacionales. Gran parte de los sectores, eso es lo que usted está diciendo. Gran parte de los sectores populares en los diferentes gobiernos que hemos tenido no han sido tomados en cuenta. ¿Y hoy? En el día de hoy, el presidente actual por lo menos está demostrando que quiere hacer una gestión distinta, pero hay muchos sectores que también le hacen la vida imposible para que no haga esa gestión distinta. El ataque a la corrupción, por ejemplo, es una muestra clara de que él conteste con esa idea de Duarte de que la política debe ser otra cosa, que la política no debe ser ir al gobierno a llenarse los bolsillos. Él está demostrando eso, pero no todos los que están con él están haciendo eso. Estamos totalmente de acuerdo. Mire, yo tengo que saludar a la gente que se están sumando. Bueno. Dice Rudy Torres, buenas noches. Bueno, ya dije el de Rudy. Joshua Vargas González dice, está muy bueno el programa. Rudy Torres dice, muy importante el programa de hoy, bendiciones para todos ustedes, gracias Rudy. Andrés Rodríguez dice, Juan Pablo Duarte hay que llevar su elogio
a las escuelas, que los trinitarios no fueron pandilleros como los presentan muchos jóvenes en el día de hoy en las calles. Señores, hoy me siento más duartiano que nunca, siendo yo nacido en USA. Creo que deberíamos hablar de Juan Pablo Duarte y demás como Sánchez y Mella la semana completa, porque hay mucho que hablar de ellos que ya en las escuelas no se habla. Jansen Valdés está con nosotros, dice buenas noches, enfrentado. Rafael Nango Torres está con nosotros, dice buenas noches, enfrentado. Dice Jansen, si eres romántico y te gusta la bachata, eres un Duarte. Repitiendo lo que comentamos, ¿verdad? Rafael Nango Torres dice Ramfi, presidente 2024-2028. Luis Ailas dice buenas noches, enfrentado TV. Dice Valdés, dice Jansen Valdés, Manuel Valdés tiene buenas intenciones con su partido Nueva Generación. Bueno, ahí están. Aprovechan y hacen su campañita, ¿verdad? Sí, ¿no? Eso es la democracia. Esa es la democracia. Claro, claro que sí. Yo le dejé una pregunta antes de irnos a comerciales. Le preguntaba quién y por qué le decían a los Boy Revolution, los muchachos de la revolución. ¿Qué? ¿A lo qué? De Boy Revolution. No, a los trinitarios. Pero está bien, pero es una película. No. Déjeme que... Esta película que usted está contando ahora ha sido más grande. Pero déjeme contarle, hay que una le Boy película Revolution dominicana que se hizo en inglés, que se le puso de nombre de Boy Revolution, los muchachos de la revolución, que se trata de lo que hicieron los muchachos de la Trinitaria. Pero es muy fino para usted. Usted, mire, le voy a recomendar que vea la de Leo Silverio, que se llama Duarte, Traición y Sangre. Y Gloria. Y Gloria. Mire que ya tenía el título mal. Vamos a retomar. Gloria. Machepa, ¿quién era? Machepa era la madre de uno de los trinitarios, Sí. del denominado Ilustre Loco, de ¿Cómo Juan así? Isidro, la madre de Juan Isidro Pérez, Josefa Isidro Pérez. Pérez de la Paz, ¿Por qué alias le- Chepita. Aria Chepita. ¿Por qué le decían Pérez. El Ilustre Loco porque él tenía como, o sea, como parte de toda esta acción que se cometió contra los trinitarios, eso a él le cayó mal y prácticamente no pudo. Esa traición de Santana, de expulsarlo a ellos, de expulsar a la familia de Duarte, eso no lo pudo comprender y eso lo llevó prácticamente a perder un poco la realidad, el sentido de la realidad a Juan Isidro Pérez, que fue el iniciador junto con Duarte del teatro. Y ese hecho es lo que ha llevado a que a él se le denomine el Ilustre Loco, porque aún en esa pérdida de la realidad fue un hombre firme con los ideales de Duarte. En el 45, yo tengo por ejemplo una carta que él le enviaba a Duarte diciendo: Duarte, yo temo que tú prácticamente padezca, te muera de inanición. O sea, ya él sabía que Duarte estaba pasando hambre cuando lo mandaron a Alemania. Y él le escribió una comunicación: temo que tú mueras de inanición, porque Duarte no estaba comiendo bien, porque Duarte no estaba... Y esa preocupación de él, y en esa carta dice, el único vocal que se levantó en contra de la entrega de la bahía y península de Samaná fuiste tú. O sea que él aún en ese delirium, él se mantenía firme a las ideas duartianas y a la idea de una República Dominicana libre e independiente. Por eso le dice el Ilustre Loco, que aún en esa pérdida de la realidad, él se mantuvo con Duarte en todo momento. Eran 3 preguntas que le hice al salir. Los hijos de Machepa. La estoy ayudando, Mariano. Esa fue la primera. Para que usted... Esa fue la primera. La segunda era por qué Duarte murió en la inopia. ¿Por qué, qué pasó con Duarte en Venezuela ya? Que los registros que se tienen es que estaba prácticamente en la selva y que de lo que vivía era de hacer velas. ¿Eso se confirma? Sí, sí. Mira, una de las familias de Vicente Celestino Duarte, con motivo del bicentenario, estuvo aquí en el país, apellido Ayala Duarte. Una nieta. Una nieta, bisnieta de Vicente Celestino Duarte. Y ella decía que Duarte no murió en una situación de miseria. Y eso es evidente.
que fue así. Ella quiso un poco limpiar la trayectoria de su familia, pero la realidad no se puede tapar con un dedo. ¿Mm? Y en el caso de Duarte hay una parte médica que dice que murió de tisis pulmonar. ¿Y eso qué significa? Tuberculosis. Y la tuberculosis, ¿qué la genera? El hambre. Justamente lo que Juan Isidro Pérez temía, que él muriera producto... Tuvo razón. Exacto. Entonces, en ese contexto, aunque tú quieras negar la realidad, Juan Pablo Duarte y su familia pasó trabajo. Juan Pablo Duarte cayó en cama en el año 1874, ya él cayó en cama. Y era el que sostenía esa familia con una fábrica de vela. Su hermana Rosa Duarte tuvo que dedicarse ella a regentear la fábrica de vela y a cuidar a Duarte al mismo tiempo, ella y Francisca, que eran las únicas hermanas que le quedaban. Que dicho sea de paso, en ese entonces, señores, para que usted entre en contexto, una fábrica de vela era una empresa importante, Sí, porque sí. La iluminación en ese entonces eran velas. Eran velas. Era como tener aquí Itabo 1 y Itabo 2. Sí. Entonces, Y no puede ser, maestro, que basado en la importancia que era una fábrica de vela y los recursos que generaba, por eso se diga que Duarte no murió en la miseria como la historia nos enseña. pero es que, como te digo, el parte médico habla de que murió de tuberculosis. Pero la tuberculosis pudo también ser producto del tipo de parafinas que usaban No, y del cuidado. se dice también, En ese caso historiador, no es por eso. se hay dice un que indicio de... al él tener contacto constante con los indios de la selva, que también pudo adquirir de ahí esa infección. Una tuberculosis, Sí, porque si una él tenía- tuberculosis mal cuidada mata al más Si él bonito. tenía una fábrica de Todavía hoy. vela que era muy importante, y mire que la vela eran los ricos que tenían vela en ese entonces, porque los pobres se alumbraban. con otro tipo de- los ricos en esa época tenían faroles. Lámparas. Faroles. Eran los pobres que usaban velas Sí. ya por Ok. esa época. Pero había un Entonces, recurso. pero hay que entender que no estamos hablando de una fábrica de vela de grandes Generalizada. dimensiones. Es una pequeña producción familiar. Entendámoslo de esa forma. Era familiar, donde estaba Duarte, estaba su hermana. No era y a lo mejor 2 o 3 empleados. Entonces, en esas condiciones, cuando Duarte cae en cama, es Rosa que tiene que buscar alimentación, buscar medicina para Duarte. En ese momento, el único presidente que se decidió a pedirle a Duarte y a su familia que regresaran al país, contradictoriamente, fue Ignacio María González. Y digo contradictoriamente porque era un hombre de ideas conservadoras, Ignacio María González. Y en 1875 le mandó una comunicación a Duarte donde le pedía que él y sus hermanas regresaran, porque él decía que ya había estabilidad en el país y que el país se honraría teniéndolo a él y a su familia de nuevo en República Dominicana. Por eso yo lo destaco eso en varios de mis libros, y destaco que fue una actitud muy patriótica de parte de Ignacio María González. Y generosa. Y generosa. Juan de la Cruz, uno de los trinitarios, de los padres de la patria, incluso, se quedó del lado de Pedro Santana. ¿Por qué? Eso representó traición, había desavenencia entre Juan Pablo Duarte y él, ¿y quién fue de ellos? Debo decirte que en el caso de Mella, Mella y Sánchez regresaron con la amnistía general que dio el general Manuel Jiménez cuando fue presidente, 1848-1849. La primera medida que toma Manuel Jiménez fue una amnistía para todos los presos Primer políticos. presidente votado. Y fue el primer presidente electo. Santana no había sido electo por nadie, sino que él se autoproclamó dictador. Y en ese sentido, Manuel Jiménez permite la entrada de todos los trinitarios. Duarte, en ese momento, como tú decías ahorita, estaba en las selvas amazónicas, no se enteró de esa amnistía, por lo tanto no regresó. En el caso de Sánchez... ¿Usted cree que hubiera regresado de enterarse? Con esa amnistía de Jiménez, sí.
con el gobierno de Santana él no hubiese regresado, pero con un gobierno como el de Jiménez, que era un gobierno liberal, hubiese regresado. El más liberal de los Como regresó Sánchez y regresó Mella. El gobierno más parecido al que pudo haber hecho Duarte fue el de Manuel Jiménez. Claro, y entonces a partir de ahí, él se incorpora con el ejército de Santana en la batalla de las Carreras, Mella. Y Mella pasa a ser el secretario particular de Santana a partir de esa batalla de las Carreras. Luego... Del hombre que desterró a su compañero. Claro, Y eso no es traición. ese mismo hombre con el que Duarte nunca se bebería ni siquiera un trago de cerveza o un vaso de agua por la actitud que asumió de traición. Y por eso Duarte no regresó cuando él era presidente, cuando Báez era presidente y cuando Bobadilla era presidente. Mi pregunta, historiador, yo creo que usted me la está evadiendo. No. Mi pregunta es, ese compañero trinitario de Juan Pablo Duarte, Mella, cometió un error grave. Cometió un error ese grave. No es traición. Yo no lo podría llamar traición, pero yo sí digo que cometió un error grave, gravísimo, en ponerse al servicio de Santana. Y si yo... Más grave para fue... los contrarios de Percio Maldonado. Es que no hay de lo que le mandaban fuego a Percio Maldonado, de lo que quisieron cerrar el periódico a Percio Maldonado, y de pronto yo me voy como secretario de uno de ellos. Eso no es traición. Bueno, se puede ver en este caso como una persona que no tenía consistencia ideológica, podríamos decir. Usted lo que no quiere usar la frase. Entonces, en ese sentido puedo decirle que incluso cometió un grave error cuando fue enviado especial de Santana. Además, ante la reina Isabel II para que ésta reconociera la independencia de la República. Pero lo que estaba detrás de eso era que él quería la anexión. Santana no lo describió claramente, pero la anexión era que buscaba. él fue el mensajero del mensaje de la anexión. Claro, pero no planteó claramente la anexión, sino dijo, soy el enviado del general Pedro Santana para que se reconozca la independencia. Y eso no es traición también. Y inmediatamente se produce la anexión, él se coloca del lado restaurador, cosa que no hizo Santana después, que sabiendo cómo lo maltrataron los españoles, prefirió mejor envenenarse él y no cambiarse como hizo en este caso Mella, que murió del lado restaurador y fue el que prácticamente trazó la línea de guerra de guerrilla mediante un decreto en el año 1863, donde orientaba a los soldados restauradores de cómo era que había que dar la lucha frente a los españoles. Y fue de guerrilla en América, ese manual de guerra de guerrilla, es el manual, claro, que trascendió. Claro, ese manual de guerra de guerrilla luego sería usado por Máximo Gómez en Cuba, que le dio total resultado. Así Entonces, eso nos deja ver que los seres humanos también tenemos derecho a reivindicarnos y por eso yo digo que en el caso de Mella logró reivindicarse, en el caso de Santana no se reivindicó nunca. Entonces ahí es que está la grandeza de Mella, que supo colocarse del lado correcto en los últimos años de su vida, y su labor fue sumamente importante para lograr el triunfo de la restauración. Profesor, la familia Duarte X, sus miembros, las fábulas de la calle mencionan un miembro no prácticamente desconocido para la sociedad. ¿Qué hay de cierto con esta fábula de la hermana pequeña, la más pequeña de los Duarte X, nombrada Sandalia? ¿Qué pasó en este caso? Quizás también los televidentes se enteran, muchos de ellos por primera vez, y escuchan en la familia Duarte este nombre. Yo pienso que hay, como tú bien dices, mucho de fábula en eso de que Sandalia se la llevó un pirata, de que la secuestró un pirata y desapareció y nunca volvió a aparecer. Pero usted se sabe la historia. Eso, sin duda alguna, no hay documentación válida
de que Sandalia haya sido parte de la familia Duarte. Otros incluso la vinculan no como hermana de Duarte, sino como hija de Duarte. Como hija. Hija de Duarte. Ahí iba. Y se dice que Sandalia y Sinforosa, dos nombres que el pueblo dominicano incluso lo usan normalmente, ¿verdad? Sinforosa como un nombre que se le adjudica a una de las supuestas hijas de Duarte que tuvo con una supuesta prima apellido Díez. Entonces, Vicenta Díez. De manera que son fábulas porque no hay documentos oficiales que indiquen que ni que esa prima de Duarte existió, ni que tuvo él una relación con ella, y que supuestamente tuvo a Sinforosa y a Sandalia. Duarte no dejó descendencia. No dejó descendencia directa, sino a través de su hermano Vicente Celestino Duarte, que sí tuvo, en este caso... Ese sí era un preñador. Tuvo como 6 hijos. Ese era un preñador. Maestro, muchas gracias por permitirnos navegar en esa historia de Juan Pablo Duarte. Sin embargo, hay un punto que no podemos terminar sin hablar de él. 27 de febrero. ¿Qué representó esa fecha? ¿Por qué esa fecha? ¿Qué representa hoy esa fecha? ¿Y qué nos puede usted decir de la planeación de esa fecha? Sin duda alguna, la independencia de la República se constituye en un punto clave para el pueblo dominicano, un punto clave para la dominicanidad. Sin 27 de febrero es difícil nosotros hablar de dominicanidad, porque es el momento en que se cristaliza todo ese proceso, vamos a decir, de lucha por la independencia, logra cristalizarse el 27 de febrero en hora de la madrugada, prácticamente a eso de la medianoche, cuando los trinitarios deciden juntarse en las 2 puertas de entrada a la ciudad. La puerta azul, que es la puerta por donde venían de la zona de San Cristóbal, conocida como la Puerta de la Misericordia, en donde se juntó Mella con un grupo de patriotas y allí se tira el cañonazo y de ahí entonces caminan varias cuadras hacia lo que hoy conocemos como la Puerta del Conde, que era la puerta norte donde venían todas las personas que venían del Cibao y del este. Entonces era una ciudad amurallada con 2 entradas principales, y esto es lo que nos indica a nosotros que esa noche fue clave, porque allí en la Puerta del Conde se izó la bandera nacional por vez primera, confeccionada por María Trinidad Sánchez, por Concepción Bona, por un conjunto de mujeres que apoyaron, ¿verdad?, a estas 2 heroínas sin par, y otras mujeres que habían sido clave en todo el proceso como comunicadas, como es el caso de Rosa Duarte, que fue una comunicada, Chepita Pérez de La Paz, es decir, un conjunto de mujeres que hicieron posible que esa revolución fuera una realidad indiscutible. De manera que podemos decir que ese 27 de febrero es un día clave para los dominicanos. Y como bien decía Mariano ahorita, Juan Pablo Duarte es un Juan Pablo Duarte vivo, un Juan Pablo Duarte que se enamoró, que tuvo 2 novias reconocidas, ¿verdad?, por la sortija, que está una sortija que hay en el Museo Duarte, que demuestra... Una de ellas de larga data. Claro. De hecho, esa María Antonieta Bobadilla. Nunca se casó esperando... Claro que sí. A Duarte. A Duarte, María Antonieta Bobadilla. Y la otra era Prudencia Lluvere, que también se tiene constancia de que hubo un tórrido amorío, pero además un Duarte que fue guitarrista, flautista, músico, fue en la esgrima, que hoy es un deporte olímpico. Duarte fue el que enseñó a cada uno de sus compañeros a usar la espada, pero además un Duarte que era políglota, dominaba el inglés, el latín, el griego, el español, el francés. Era un políglota, un verdadero políglota. ¿Y Juan era masón? Era masón, era católico, apostólico y romano, como lo dice en su
en su proyecto de constitución, ¿Qué? pero un hombre humanista y abierto a las distintas corrientes de pensamiento. ¿Por qué los católicos y la Iglesia Católica quieren negar que Duarte era masón? ¿Por qué? El ser masón significaba en ese momento ser un hombre revolucionario. ¿Por qué? Porque la masonería fue una forma de movimiento social progresista en esa época. Que agrupaba el sector. Todos los sectores alta, avanzados, alta. progresistas de esa época estaban congregados en la masonería. Que entra la masonería haitiana. Claro. Ahí es que entra Duarte. Claro, sin duda Porque la alguna. masonería es francesa. Porque no había aquí, en este lado de la isla, no había una representación masónica. Entonces, donde la representación... La Gran Logia. De hecho, la los Gran libros que registra eso, nunca aparecieron aquí porque era de aquel lado, De aquel lado. que estaban registrados. La Gran Logia. Moisés, iba a decir algo. Yo quiero hacer una última pregunta. Mira, quizá la va a responder con un sí o con un no. Nuestra bandera tiene una palabra que dicen Dios, patria y libertad. Esta misma palabra la tiene la bandera dominicana. La bandera americana, pero en inglés. Dios, patria y libertad. No. La americana es en Dios confiamos. En vos confío. Sí. No dice God- Dios, patria y In libertad. God will En inglés. trust. No. Es en Dios confiamos. En Dios confío. Si no es Dios, patria y libertad, pues No, entonces no, ahí no. retiro la pregunta. Pero ciertamente el movimiento independentista americano y los valores que fundaron Estados Unidos de América son muy similares a los valores que se Sí. asumieron. Que Que es creo que Dios. también eran masones. Que es Los Dios. padres fundadores. Claro, ¿Es así o no, Juan? Tenían algunos vínculo con la masonería. No obstante, la diferencia que hay entre nuestro proyecto independentista y el de Norteamérica es que los independentistas norteamericanos no estuvieron en contra de la esclavitud. En el caso de George Washington y de otros importantes patriotas, tenían esclavos en su finca de Virginia, por ejemplo, en el caso Así de George es. Washington. No, Washington. Cosa que no ocurrió aquí con Duarte, que adjuraron de la esclavitud, que condenaron la esclavitud, que persiguieron la esclavitud. Tuvo que pasar un siglo casi para que un mestizo, Abraham Lincoln, procediera a abolir la esclavitud, y esto le costó la vida a Abraham Lincoln. De manera que en este caso podemos diferenciarlo de esa parte, aunque se autodenominaban liberales, Sí. no abolieron la esclavitud, sino que se prácticamente mantuvieron la esclavitud hasta en sus fincas particulares. Vamos a un corte comercial, agradecerle a Juan de la Cruz su participación en este análisis de manera profunda Muy profundo. de la vida de Juan Pablo Duarte, sus ideales, los patriotas trinitarios y además esta fecha que en este mes celebramos. Somos enfrentados Moisés Ruiz, Eddie Pérez, Mariano Abreu Volques están con ustedes y despedimos al querido amigo historiador Juan de la Cruz. Muchas gracias. Un placer, encantado. Continuamos Maestro. en unos segundos. Permanezca con nosotros.